Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Quiero invitarle a que mire al hermano que tiene a la izquierda o a la derecha y le brinde una sonrisa. Hace años cantábamos un corito que decía: el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor era mi fortaleza es. Realmente en la Biblia encontramos ese coro en Nehemías 8:10, cuando Esdras lee la ley nuevamente y entendieron y comprendieron el sentido de la ley y declararon día santo, pasaron del lloro, y Nehemías llegó y dijo: porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Entonces, que el gozo del Señor se nos vea también sonriendo, estando contentos y estando alegres. Bueno, me correspondió hoy dar una enseñanza fundamental e importante respecto al culto familiar. El culto familiar, fundamentos bíblicos e históricos. Quisiera empezar contándoles que se realizó una investigación, un estudio a 100 jóvenes, 100 estudiantes entre las edades de 10 y 14 años. A estos estudiantes se le miraron unas características que fueron observadas entre muchos de ellos. Yo voy a nombrar las 10 características que resultaron de ese estudio, de estos 100 jóvenes, y usted podrá decir si está de pronto de acuerdo o no con ellas. Lo que está ocurriendo con estos jóvenes en la sociedad. Número 1, consumo desmedido de redes sociales. Número 2, inicio de relaciones amorosas de diversa índole a muy temprana edad. Número 3, dependencia de sustancias adictivas como vapeadores y otros. Número 4, manifestación abierta de rebeldía hacia los padres. Número 5, falta de respeto al prójimo en diversas formas. Número 6, bueno, esta es la que me han dicho que les gusta mucho, porque es una realidad tristemente: pereza y apatía ante cualquier tarea que implique algún grado de esfuerzo. Número 7, soberbia y desobediencia ante las autoridades establecidas. Número 8, pérdida de un auténtico interés por el estudio. Número 9, incapacidades de aspirar a metas significativas. Y número 10, carencia de un verdadero temor a Dios. Esto parece normal, este contexto que les estoy hablando, ¿cierto? Y muchos de ustedes, a medida que iba leyendo, seguramente estaría de acuerdo con muchas de estas características denotadas en estos jóvenes. Pero aquí viene lo sorprendente del estudio, y es lo siguiente: que estos 100 jóvenes afirman 3 cosas. 1, haber sido cristianos desde muy pequeños. 2, pertenecer a un hogar cristiano. Y 3, asistir regularmente a una iglesia cristiana. Y hay que aclarar que seguramente no todas las características corresponden a todos los 100 jóvenes, ¿sí? Pero el estudio concluye diciendo que no hay mucha distinción entre un joven que se dice ser cristiano y uno que no lo es. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿son verdaderamente creyentes? ¿Son verdaderamente cristianos? ¿Nacieron de nuevo? Proverbios 30 trae unas frases bastante apabullantes con respecto a las generaciones que se levantan en la sociedad. Dice Proverbios 30 en muchos apartados: hay generación cuyos ojos son altivos. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación que con su ojo escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre.
Oímos hablar hoy en día en nuestra sociedad mucho de derechos humanos, ¿cierto? Lamentablemente hay muchos grupos sociales que dicen que el mayor problema que tienen los niños es que los padres están pisoteando sus derechos. Pero la Biblia no lo dice así. La Biblia coloca el acento, recae en que el punto no es los derechos de los niños ni de los jóvenes. La Biblia coloca son responsabilidades en esos niños y en esos jóvenes. Responsabilidades que deben cumplir. Los gobiernos hoy en día, que están muy de moda, apelan a leyes estatutarias que ayuden a corregir un poco la juventud en la sociedad, ¿sí? Pero tienen un problema estas leyes, dejan a un lado la ecuación a los padres, que es lo importante para orientar a los hijos, soslayando a los padres, dejando a un lado a los padres, y es un error grave, ¿sí? Pero ¿qué está sucediendo en la sociedad en general? Hay un término que está muy de moda, que se llama familias disfuncionales. ¿Qué son las familias disfuncionales? Es esa pérdida parcial o total de la función. ¿De la función de qué? De cuidar y criar a los hijos. En domingos pasados el hermano Maldonado dijo aquí algo muy cierto. La familia cristiana está padeciendo los mismos males que las familias no cristianas. Y por eso hemos tenido durante todo este año predicaciones acerca de la familia. Y se ha hablado de muchas cosas importantes. Un repaso, recordemos así rápido. El aborto. La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología estima que en Colombia se realizan anualmente 400.000 abortos. Bien lo dijo el pastor aquí, Joel Cadena, que en Colombia existe una población LGTBI que llega a 500.000 personas o más. ¿Y qué es lo grave ahí? La adopción homoparental. ¿Sabía usted que en Colombia ya se han adoptado aproximadamente 100 niños por parejas del mismo sexo? Casi 100 niños llevamos ya en los últimos años. ¿Y qué hablar de la violencia intrafamiliar? Colombia reportó el año pasado 38.000 casos de violencia intrafamiliar. Y es paradójico pensar que los días de más violencia son el Día del Amor y la Amistad y el Día de la Madre. Las adicciones, aquí se han hablado de ellas: alcohol, pornografía, juego, nicotina, sustancias psicoactivas. Y qué hablar de una de las adicciones que más está acabando la familia, las redes sociales. Lo que está destruyendo la comunicación familiar. Porque es que las redes sociales en una manera nos acercan los familiares que están lejos, pero nos alejan de los familiares que están cerca, lamentablemente. Si su hijo saca un celular aquí para hacer algo diferente, a prestar atención al culto, dígaselo, no le permitan. El Salmo 103:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. También hablamos del adulterio, y en una encuesta Colombia resultó como el segundo país más infiel de Latinoamérica. No sé cómo harán estas encuestas para conseguir ese tipo de datos. En todo caso, lo que sí es cierto es que el adulterio acaba las familias, las destruye. El divorcio. A 4 compañeros de trabajo que les pregunté por qué se habían divorciado, siempre obtuve la misma respuesta: tengo derecho a ser feliz. En los últimos años en Colombia se han presentado un promedio de 24.000 divorcios anualmente, o sea, 100 parejas se divorcian por día. En Estados Unidos un estudio demostró que la tasa de divorcios entre cristianos y no cristianos es casi la misma en porcentaje. Es casi lo mismo. Una notaria en días pasados o en meses pasados oí decir que se estaban acabando los divorcios, pero no porque las personas no estén divorciando, se están acabando porque no se están casando, ¿sí? Y ahí es donde entra un tipo de población llamado los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Son conocidos como nativos digitales. Esta generación de jóvenes que han crecido pegados a la tecnología y tienen 2 características
En particular, uno, no se quieren casar. Conformamos una pareja, pero yo vivo en mi casa y usted vive en la suya. Y número dos, no quieren tener hijos. Quieren tener un perro y llamarse madre perruna o padre perruno. Y de los casos más críticos, y ya finalizando este diagnóstico, está la irresponsabilidad paterna que hoy vemos día a día, el abandono del hogar. Herencia de Jehová son los hijos, y yo tomo esa herencia y la entrego a terceros, y mis hijos están siendo criados e influenciados por terceros y no por los padres. Bien oíamos de nuestro presidente cuando se supo la noticia que posiblemente su hijo estaba en malos pasos, dijo: yo no lo crié. Qué mal testimonio para una sociedad, porque están criando los hijos terceros. Oiga este listado, hermanos. Su hijo lo puede estar criando una muchacha de servicio, un profesor, un compañero de colegio, otro familiar, un vecino, un amigo de la calle, el parque. Esa educación que se da entre jóvenes de la misma se llama educación entre pares, y está muy fuerte hoy en día. O lo pueden estar educando las asesorías de tareas, y en la mañana lo educa el colegio, en la tarde la asesoría de tareas, y en la noche lo está educando la de televisión, las plataformas OTT, las guarderías, una mascota. Piensen por un instante quién influencia a sus hijos, a sus nietos, a su familia, porque no es prerrogativa que los padres deleguen su deber a otros. No es un privilegio para otorgárselo a otros. No entreguemos a otros la herencia de Dios. Dos cositas más: el entretenimiento, tener cuidado, porque el entretenimiento nos acerca del mundo y nos aleja de Dios. Y el yugo desigual. Un versículo tan conocido, hermanos, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tan conocido, y se sigue viendo al seno de las iglesias. ¿Sí? Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente, haciendo alusión al yugo desigual. ¿Sí? Y la lista de pecados que pueden existir continúa y continúa. Estamos viendo impávido realmente el derrumbe de la familia en la sociedad, el ataque del enemigo. No olvidemos que los hijos nacen con la impronta del pecado. Entonces alguien tiene que criarlos, alguien tiene que enseñarles a obedecer en la casa. El Salmo 58:3 al respecto dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y como nacen con la impronta del pecado, necesitan unos padres fieles a Dios. Necesitamos volver a la manera apremiante de los principios bíblicos de la crianza. Mire, hermanos, no se necesitan más programas ni más actividades. Se necesita aplicar los principios bíblicos en los hogares. Eso es lo que estamos con urgencia necesitando. Y es por eso que la alianza, la iglesia, nuestra denominación se ha preocupado por establecer principios bíblicos en la familia. ¿Por qué? Porque es que la idea de que un hijo de ustedes pase la eternidad en el infierno debería ser algo abrumador y angustiante para cualquier padre temeroso de Dios. Oseas 14:9 dice: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Entonces, si su hijo está andando por caminos rectos, significa que es justo, ¿cierto? Encontramos hoy en día padres tratando de llevar a sus hijos por caminos rectos, pero el hijo tiene 30 años, 40 años, 50 años y todavía en la labor de la crianza. Puede ser que no se hizo correctamente la tarea. De todos modos hay que seguirla haciendo. Y necesitamos, iglesia, volver a las sendas antiguas. Una de esas sendas antiguas se llama el culto familiar. Y cuando nos referimos al culto en familia, la definición es muy sencilla. Hablamos de la lectura de la Biblia, la adoración y la oración en casa, de un alto involucramiento a las actividades espirituales de nuestros hijos.
y vamos a mirarlo desde dos puntos de vista. El culto familiar, un punto de vista que es el bíblico, qué dice la Biblia a lo largo de los textos, y un punto de vista desde lo histórico, qué ha pasado en los últimos 2000 años. Concentrémonos primero en el contexto bíblico. En los primeros pasajes que podemos encontrar en la Biblia respecto a la instrucción de los padres en el hogar de sus hijos, encontramos Génesis 18-19, donde Dios le dice a Abraham lo siguiente: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino. Mire qué bonito lo que está diciendo Dios de Abraham como padre, que él sabía que Abraham iba a contarle las maravillas a sus generaciones de lo que era Dios, que él sabía que Abraham iba a contar toda la gloria de Dios a sus generaciones. Tan importante es la familia que en los 10 mandamientos, un mandamiento tiene la prelación y un lugar importante, que es la honra a los padres, ¿sí? Y por lo largo de la Biblia encontramos el tema de la obediencia y la honra a los padres. Hay una oración muy conocida en el judaísmo llamada el Shema, el Oye Israel. En Deuteronomio 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y atención aquí, hermanos, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta oración fue cultivada por el pueblo judío a lo largo de los años. El paso del conocimiento de Dios de generación en generación era algo muy importante y trascendental. Los padres judíos enseñaron el Shema a sus hijos desde muy temprana edad, recitando esta oración en casa, en sinagogas y en muchas ocasiones religiosas. En estos días me llegó un mensaje de WhatsApp, y seguramente a usted estamos viendo una saturación de mensajes positivos que, digo yo, hermanos, hay que filtrar con la palabra de Dios. Imagínense este mensaje y seguramente usted va a decir: está hermoso. Dedica tiempo de calidad a tus hijos y tendrás hijos de calidad con el tiempo. Suena bien, ¿no? Suena bien, pero es una filosofía contraria a las escrituras, porque hoy en día tiempo de calidad es un sábado al mes para el hijo, 2 horas el domingo, y eso es lo único que le dedico a mi hijo. Y es contrario a lo que acabamos de leer: estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, ¿sí? Lo que significa que no hay tiempo libre para el padre que quiere ser fiel a su vocación. Los hijos fueron involucrados en el Antiguo Testamento a muchas actividades importantes del pueblo de Israel, por ejemplo, para guardar la ley, en esas bendiciones de la tierra prometida, y que si iban a ser obedientes iban a recibir estas bendiciones. Dice la Biblia: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sienten en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuevamente repite Deuteronomio 6, lo que habíamos visto ahorita en Deuteronomio 6, se repite en 11. Los niños congregados eran muy importantes. Los niños debían ser parte de las asambleas generales desde muy pequeños. El profeta Joel, en situaciones graves para la nación, convocaba a todos los habitantes, incluyendo a los niños. Dice la Biblia en Joel 2: convocad a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Si uno lee el libro de Joel, el primer versículo dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, ¿sí? Y reglónes después esa palabra de Jehová que vino, dice lo siguiente: que debería ser enseñado a los padres a los hijos, y los hijos a los hijos, y los hijos a la siguiente generación. La lectura de la ley era muy importante.
para los niños. Cuando Esdras lee la ley, dice que los niños debían cultivarla, estudiarla y practicarla. La Biblia en Nehemías 8 dice: entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud, que estaba compuesta por hombres, mujeres y niños capaces de escuchar y entender. Las celebraciones no eran ajenas a los hijos. Las celebraciones a Dios deberían ser santas, reverentes y llenas de gozo. Servían para hacer conmemoraciones y convocatorias sagradas. En Deuteronomio 12, repetido en el versículo 7 y 12, dice: y os alegraréis vosotros y vuestras familias en estas celebraciones, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas. Una de ellas, la muy conocida, la Pascua, que ejemplificaba realmente la responsabilidad paternal. ¿Por qué? Porque en esta celebración los padres tendrían la oportunidad de contar a sus hijos el poder majestuoso de Dios. Éxodo 10 dice: para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Los padres tenían esa responsabilidad de cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, de enseñarle, de explicarle, de contarle lo que había hecho. En cuanto a el día de reposo, bien lo dijo el pastor Juan Daniel la semana pasada: creado por causa del hombre y no al contrario, ¿sí? Esta celebración realmente proporcionaba un descanso y una adoración de toda la familia a Dios. Dios estableció a los padres como responsables que los niños también rindieran culto a Él en ese día. Dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ¿cierto? El padre trabajaba, pero decía que ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Tenía que ser de celebración. Y es curioso que en el Nuevo Testamento todos los mandamientos de la ley se repiten, los 10 mandamientos, excepto este de guardar el día sábado. Y por eso estamos congregados hoy, el día domingo. También en el Antiguo Testamento encontramos un discurso de despedida de Moisés. Siempre recordemos que cuando uno se va a despedir, generalmente dice lo más importante al final, ¿no? Recuerda las últimas cosas que tal vez pueden ser importantes o fundamentales para quienes se despiden. Pero particularmente Moisés destaca lo siguiente: Deuteronomio 32 dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, para que las mandéis a tus hijos. Posteriormente encontramos en el Antiguo Testamento un libro que es una ayuda impresionante para que los padres críen a sus hijos. El libro de Proverbios realmente no es un libro de buenos modales, sino que ofrece claves para la vida. Algunos han dicho que tiene como fin que los jóvenes no repitan los actos vergonzosos que han cometido sus padres o sus antepasados, sus antecesores. De manera especial, Dios entrega este libro para orientar en la crianza de los hijos. 23 veces aparece una expresión hijo mío, y muchas de ellas con tendencia a referirse a la familia. Hijo mío, como una expresión de un poco también de angustia, de que el hijo ande en caminos correctos. Aquí va algunas exhortaciones de hijo mío. Hijo mío, escucha la instrucción de tus padres. Hijo mío, atesora los mandamientos de Dios. Hijo mío, camina por senderos rectos. Hijo mío, acepta la disciplina. Hijo mío, recibe consejos. Hijo mío, guarda la sabiduría. Hijo mío, presta atención a las enseñanzas. Hijo mío, vuélvete sabio. Hijo mío, teme a Jehová y entrega a Él tu corazón. Con respecto a la crianza, hace 8 días yo veía una escena tan hermosa y pensaba yo: llegó una madre de familia y entró un coche y trajo un bebé. Y a esa edad es que debe iniciar la instrucción familiar.
Un versículo muy conocido, Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino. Una interpretación más literal desde el hebreo dice: instruye al niño al comienzo de su camino. Y este versículo trae dos partes importantes. Uno, la responsabilidad del hombre de instruir a los niños, y una soberanía de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un error dejar pasar los primeros años de los niños sin establecer las bases fundamentales. Hermanos, si dedicamos en el hogar tiempo de nuestras vidas a cosas triviales, banales y sin importancia, tendremos hijos enfocados en esas cosas triviales y sin importancia, en cosas ordinarias y comunes. Pero si dedicamos nuestros hogares a enseñar, a leer y a orar, seguramente tendremos hijos más sabios. Y aquí hay que hacer una advertencia: de nada servirá enseñar en el hogar muchas cosas a nuestros hijos si nuestro testimonio contradice los que estamos enseñando. En otras palabras, se enseña el mandamiento y se da ejemplo, se enseña el precepto con ejemplo. Llegando al Nuevo Testamento encontramos una frase muy conocida de Jesús en su ministerio, cuando él atendía a toda clase de personas. Esto es bien interesante. Y en una de sus frases dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque posiblemente, inclusive nosotros los padres, podemos ser impedimento de los niños hasta de conocer el Evangelio. En la era cristiana, el hogar en el Nuevo Testamento fue un centro de comunión espiritual en la iglesia primitiva. Las fuentes escriturales del Nuevo Testamento muestran que el hogar era un refugio para la oración, para la lectura de la palabra y para la enseñanza bíblica. Gran parte del trabajo del evangelismo y entrenamiento discipulado realmente se llevó en un contexto del hogar en el primer siglo. Las casas eran escenarios de instrucción cristiana. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este tipo de reuniones realmente sirvió para dos cosas importantes: para transmitir desde los hogares la palabra de Dios a las nuevas generaciones, pero también sirvió paralelamente para aumentar el número de discípulos y extender la obra de Dios. En el libro de Hechos encontramos conversiones de familias enteras. Acordémonos del carcelero de Filipos y su familia, que son un ejemplo de ellos. En Hechos 16:32 dice: y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El resultado fue que los miembros de su hogar creyeron y fueron bautizados. Imaginémonos este suceso. En algún momento, en algún instante, llegó la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosas, y hubo unos oyentes primarios y hubo un lector por primera vez de esa carta, ¿sí? Y estando allí, jóvenes y niños oyeron esto: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hace más de 2000 años fue hecho esto, y 2000 años después lo estamos volviendo a decir. Entonces, a lo largo de las Escrituras encontramos la importancia del culto familiar, la importancia de la instrucción bíblica en casa, de la oración en casa. Y la segunda parte, en un contexto histórico de los últimos 2000 años. Una vez fallecieron los apóstoles, los primeros siglos se llamó la época patrística, ¿sí? Y unos hombres de aquella época, llamados Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría y otro llamado Tertuliano, escribieron acerca del culto familiar. Por ejemplo, Tertuliano, que fue un gran escritor
dejó un libro que decía, un libro que era dedicado del esposo a la esposa, y en ese destacaba la unidad que se alcanza en el matrimonio a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Un escrito del siglo III dice lo siguiente: insta a los padres cristianos a inculcar a sus hijos el temor a Dios, exhortándoles y enseñándoles la palabra de Dios y no permitirles una libertad excesiva que los lleve a desviarles. Se advierte sobre el peligro de permitirles asociarse con compañías inadecuadas, lo que podría conducirlos a la inmoralidad. Si esto sucede por negligencia de los padres, estos serán responsables ante Dios. Siglos después, en una época llamada de la Reforma, se enseñó a los padres que debían preservar la doctrina mediante la adoración familiar. Se insistía desde los púlpitos en esto. Decían en estos siglos: si un padre no participa en el culto familiar diario de manera seria y constante, será amonestado. Era importante que el padre cultivara en el hogar esta práctica. Un comentarista muy conocido, Matthew Henry, en un sermón afirmó: padre, tu responsabilidad es preservar la doctrina de la familia. Padres deben instruir a sus familias con sabiduría, lean la Biblia a su familia de manera solemne, asegurándose de que todos asistan y presten atención. En el siglo XIX surgió una fe tipo avivamiento en Norteamérica, y en una revista hace 100 y pico de años quedó escrito lo siguiente: la adoración familiar, que incluye la alabanza, la lectura reverente en la Biblia y la oración, se deben hacer con gran sinceridad y regularidad, dejando de lado todos los asuntos mundanos, evitando y eliminando cuidadosamente los obstáculos y persistiendo en esto con sana firmeza, a pesar de la negligencia común y pecaminosa de los que profesen la fe cristiana. Puede haber negligencia en nuestros hogares. Podemos ser religiosos solo de domingo no más. También en el mismo siglo XIX, la teología se acercó a decir la importancia del culto familiar. Un teólogo precisó: además del culto público en la congregación, es una responsabilidad indispensable para cada persona que sola y en secreto, y cada familia por sí misma, en lo privado, oren y tributen culto a Dios. Y en el último siglo, casi 100 años de historia que tiene la denominación Iglesia Alianza, yo le voy a dar dos ejemplos. Uno, el de mi padre. Mi padre, cuando nacieron sus dos primeras hijas, me dice mi hermana mayor que antes de irse a trabajar tomaba la guitarra, les cantaba coros, les leía versículos y oraba con ellas. Fruto de eso, mis hermanas resultaron músicas y una bendición realmente maravillosa. Años después, mi padre nos reunía a los hijos para orar y leer la Biblia juntos. Y el segundo ejemplo me ocurrió hace algunos años, hace 7, 8 años o algo así. Estaba en la casa de un anciano de la iglesia central allá en Ocaña. Eran las 8 de la noche y algunos viendo televisión, otros charlando, estaba yo de visita. Y ese hermano paró toda actividad que se estaba haciendo, sacó la Biblia y empezó a leer la Biblia y nos colocó a orar. Qué bendición más hermosa. Hermanos, como aplicación, en un momento en que la sociedad secular busca redefinir e incluso abolir la institución familiar, es de vital importancia que nos aferremos a los principios bíblicos como estándares divinos para la familia, uno de ellos el culto familiar. Dentro de 8 días seguramente se va a estar hablando de este púlpito de manera más práctica acerca del culto familiar. Pero aquí hay que hacer una nota aclaratoria muy importante. Reconocemos que Dios es soberano en la salvación y que Él elige a los suyos
desde antes de la fundación del mundo. Nuestros métodos de crianza no pueden lograr la salvación de nuestros hijos. Sin embargo, los criamos en los caminos del Señor utilizando maneras, fundamentos y principios bíblicos, obedeciendo y sometiéndonos a la palabra de Dios, siempre con la esperanza de que Dios bendiga nuestra obediencia. Hace más de 20 años hubo una noticia muy interesante. Un transbordador espacial con 7 astronautas salió del planeta. Ese transbordador, días después, regresa a la Tierra, el Columbia, con 7 astronautas. Sus dispositivos fallan y empieza a incendiarse. Explota. Año 2003, una conmoción para el mundo, pero en especial para los Estados Unidos. El piloto principal se llamaba Rick Husband. Todas las noticias fueron famosas por los astronautas y por lo que ocurrió, pero ningún medio de comunicación tomó nota de que el piloto principal, el astronauta principal, era cristiano. Antes de salir al espacio, él hizo algo muy importante. Era un hombre que practicaba el culto familiar. Dejó 18 videos para que sus hijos lo vieran por cada día que él estuviera fuera del planeta. ¿Sí? Yo me imagino que esos niños, al ver esos videos inicialmente, pues pensaron que era un video más y una enseñanza más de su padre, porque así lo hacía diariamente. Pero después del fallecimiento del padre, yo creo que esos videos cobraron un poquito más de valor. Años después, la esposa de Rick Husband escribió un libro llamado The High Calling, un llamado alto. Un llamado alto. Pilotear una nave como astronauta, pero dice ella un llamado mucho más alto: llevar a sus hijos al Evangelio, llevar a sus hijos al arrepentimiento de pecados, llevar a sus hijos a la fe en Cristo, llevar a sus hijos a conocer la expiación por el pecado que hizo Jesús, llevar a sus hijos a la santidad, a conocer esa santidad de Dios también, llevar a conocer a sus hijos el significado de la resurrección de manera exhaustiva, llevar a sus hijos a conocer acerca del infierno y del cielo, llevar a conocer a sus hijos lo que hablábamos, que digas todo el consejo de Dios. Así que, padres de familia, los insto, los exhorto a que en sus casas siente a sus hijos en sus piernas y hable las maravillas de Dios. Ore con sus hijos. Y por último, por favor, los niños y los jóvenes, levanten la mano. Niños y jóvenes, levanten la mano. A ustedes les digo lo siguiente. Ahorita, en estos días, unos familiares me mostraron una canción que está muy de moda, que inicia diciendo: enciende la televisión. Yo a ustedes les digo, en casa, digan lo contrario: papá, apague el televisor, desconecte el celular y oremos a Dios. Lo invito a que se coloque de pie, hermano, y oremos. No se le olvide, antes de orar, hermanos, no se le olvide que usted tiene un folleto y que ese folleto es su responsabilidad entre semana orar con sus hijos y repasar los versículos que hay en ese folleto. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por poder estar hoy reunidos y poder hablar de las maravillas tuyas, Señor. Ojalá que como Abraham nos pudieran hacer referencia a nosotros de la misma manera, Señor, que fuimos personas fieles en instruir a nuestros hijos, en enseñarles tu palabra, pero también de traerlos a la iglesia
a oír tu palabra, a adorarte y a exaltarte. Señor, hoy recordamos las palabras de David a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y continúa la oración de David diciéndole a Dios: asimismo, Dios, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guardes sus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos, Señor. Oh Padre Santo, permítenos ser de ejemplo, de testimonio para nuestros hijos. Permítenos, Señor, predicarles todo el consejo a nuestros hijos desde el hogar, Señor, y que nuestros hijos tengan un alto involucramiento por las cosas espirituales en sus vidas, Señor. Enséñanos a ser de ellos hijos sabios. Y si hemos fallado, Señor, reconocemos hoy nuestro pecado y permítenos orientarnos por tu palabra para hacer lo correcto delante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en esta mañana. Agradecemos al Señor también por nuestro consiervo, hermano Esteban Pérez. Muy bien. Quiero preguntarle esta mañana quién nos acompaña hoy por